Amigos, amigas, amigues, damas, caballeros y otros, espectadores de Casa Teatro El Poblado. Hoy es el programa número 18 de hashtag Quédate en Casa Teatro El Poblado. Y es muy importante porque hace parte de nuestra nueva obra y en nuestra difusión este conversatorio que se llama Mary Shelley, la literatura gótica y los orígenes del feminismo. Para eso tengo dos invitados muy importantes, no solamente en mi vida como creador y como ser vivo, sino como creador de la novela, como un recreador, un reanimador de la versión que vieron hace 8 días como lectura, que va a ser en noviembre el primer producto de la casa, Frankenstein, la herencia oscura. Entonces, primero se los voy a presentar, voy a hablarles una pequeña reseña. Alejandra Ríos Ramírez, graduado en Filosofía de la Universidad de Antioquia, actualmente cursa estudios de doctorado en Ética y Democracia en la Universidad de Valencia, España. Es profesora de tiempo completo del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad de EAFIT. Sus áreas de interés han sido la filosofía política y moral, especialmente el estudio de las ideologías políticas y sus comprensiones del poder y la libertad. Por otro lado, en este diálogo, en esta correspondencia, en este contrapunto, tenemos al profesor de literatura Óscar González, profesor de literatura, estética e historia del arte, Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, ensayista, poeta y conferenciante. Estudios de filosofía y letras en la Universidad Santo Tomás, maestría de comunicación en la Universidad de Medellín, diplomado en problemas y perspectivas en filosofía en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Y tiene un montón de colaboraciones que donde yo las siga leyendo, se nos va hasta la medianoche que va este programa. Entonces quiero darle la bienvenida y contarles antes de que ellos empiecen a hablar que Víctor Frankenstein, cuando muy a los 16 años se escapa de su casa para ir a estudiar ciencias filosóficas, para estudiar medicina, encuentra dos profesores en Ingolstadt, el señor Waldman y el señor Zimmermann. Estos dos maestros son maestros complementarios dentro de la novela, en el sentido de que uno le enseña la filosofía natural y el otro le enseña un poco de la alquimia. En este caso, para mí, estos dos invitados de hoy en hashtag Quédate en Casa Teatro El Poblado son mi alquimia perfecta para revelar un poco la esencia y las preguntas que surgieron para hacer Frankenstein, la herencia oscura. Entonces, profesores Zimmermann y Waldman, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por estar acá. Y vamos a empezar con el primer bloque, que es la autora. Mary Wollstonecraft y William Godwin, los padres de Mary Shelley. Y tenemos 3 preguntas o 3 inicios. ¿Es la familia el núcleo de la sociedad? La siguiente sentencia sería: ¿la criatura como ser proscrito de la sociedad se nace bueno o nos volvemos malos o peores? Y otra pregunta, que si es directamente hacia Alejandra, pero la puede resolver Óscar, porque esto es la alquimia implica ese hermafrodita. ¿Está la maternidad sobrevalorada? ¿Quién quiere empezar? Bienvenidos. ¿Es la familia el núcleo de la sociedad? Óscar. O comienza Alejandra. Por favor, Alejandra, a ti también. A Sergio, muchas gracias por esta invitación, y participar aquí con la profesora Alejandra es también para nosotros una inmensa complacencia, y nos complace mucho poder participar en este proyecto frankensteiniano del Teatro Escarlata de Sergio Dávila, y también de la tarea frankensteiniana de la que adquiere la investidura entonces en este momento Alejandra, para iniciar sobre la pregunta que nos acaban de formular. Te escuchamos, Alejandra. Bueno, no, muchas gracias. Yo les agradezco mucho a los dos por esta invitación. Yo no pensé que la invitación de Sergio hace unos meses
de que comentara el guión de la obra fuera pues como a desembocar en esta conversación tan bonita y tan interesante, pues yo le agradezco mucho a Sergio esa confianza, porque primero pues yo no soy ni una experta en teatro, ni una experta en dramaturgia, amo el teatro y leo todo lo que puedo en términos de literatura, pero realmente pues yo no soy una experta. Sin embargo, la inquietud de Sergio siempre ha sido preguntarme a mí, justamente porque no soy experta, cómo vivo, cómo vivo la experiencia con el teatro. Y bueno, le agradezco mucho pues que me haya invitado acá y es un honor estar al lado del profesor Oscar, que conozco pues su trayectoria y admiro mucho. Bueno, lo primero, pues, en este primer bloque de preguntas es la pregunta por el contexto, perdón, por la autora, y yo creo que uno no puede hablar de esta autora sin referirse de manera muy concreta y con una actitud de mucha admiración a esos dos padres que tuvo, que fueron William Godwin y Mary Wollstonecraft. Godwin, como muchos pueden saber y como otros no lo saben, fue pues el padre del anarquismo en sentido estrictamente moderno, lo que hoy nosotros podríamos llamar un liberalismo radical. En su momento él ni siquiera pues se denominó a sí mismo anarquista, pero luego todos sus admiradores y todos sus lectores se dieron cuenta de la potencia de su pensamiento y esa potencia de ese pensamiento viajó a través de él y a través de su madre a Mary Shelley. Su idea, pues, a ver, Godwin fue un sacerdote calvinista en una Inglaterra previctoriana, en una Inglaterra profundamente puritana, y sin embargo, pues sus posturas críticas frente a la idea del gobierno y de las leyes calaron hondamente en lo que yo creo son muchos de los elementos que viajan en Frankenstein. Y por el lado de Mary Wollstonecraft, pues ni qué decir que pues es la mujer que también, a la que también se le puede adjudicar los inicios del feminismo contemporáneo, porque fue la que con tanto ahínco, con tanta fortaleza, logró sistematizar tanto en ese libro que primero publicó en respuesta a Burke, el libro de Vindicación de los Derechos del Hombre, y luego, posteriormente, la Vindicación de los Derechos de la Mujer, reivindica o sobre todo pues critica esa Inglaterra puritana, esa Inglaterra con unas convenciones absolutamente asfixiantes respecto a las mujeres e incluso digo yo también respecto pues a los hombres. Entonces esas dos figuras, ese hombre y esa mujer que dan a luz esta otra mujer también fuerte, de convicciones muy claras respecto a que su destino no fuese el matrimonio o la simple maternidad, creo que es importante establecerlo como el contexto familiar de esa autora. Y ahora, Oscar. Oscar. Bien, entonces, sí, a mí también la misma relación, evidentemente con el ser hijo de, que siempre lleva a establecer aquí como una relación con la familia. Evidentemente que en el sentido quizá menos formal, ¿cierto? De lo que constituiría realmente para mí una comunidad de hijos, padres, madres, etcétera, porque ya vendría pues la inmensa crítica a la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿cierto? Todo esto que se hace desde la Engels, etcétera, Marx, que sería un poco cambiarle la condición, la estructura sobre la cual ha estado o se mantenía establecido, determinada la familia, ¿no? Aquí lo que comienza a ser destruido, si se quiere, o considerado de otra manera, ¿cierto? Concebido de otra manera, es que son relaciones entre quienes forman esa comunidad y que esa comunidad es de carácter creador, que hace una constitución o que busca constituirse de otra manera.
Obviamente que hasta ahí, hasta Mary Shelley, o en ese momento Mary Shelley como su madre, Mary Wollstonecraft y su padre Edwin Godwin, pues sin duda nosotros no hemos establecido bien el carácter de su padre, ¿cierto? De la vida que inclusive vive Víctor Frankenstein, o que va a relatarse de Víctor Frankenstein, que a la vez indicaba con mucha preponderancia, concediéndole mucha trascendencia al hecho de estar en una familia rica, como lo indica al iniciarse el libro, ¿cierto? Entonces, a mí se me hace más que ese intercambio está más concertando como la estructura nueva de unas relaciones también nuevas. Porque cuando Mary Shelley llama al Prometeo, llama a su Frankenstein el nuevo Prometeo, quizás también presumimos o deducimos nosotros que podría estar diciéndonos de qué se tratarían, en qué consistirían esas nuevas relaciones que se provocarían desde ahí. Entonces me fascina más como que hay allí una comunidad, que esa comunidad es una comunidad de carácter crítico, creador crítico, ¿cierto? Como nos lo quizá presenta el hecho de que Edwin Godwin tenía no solamente la relación con la mujer Mary Wollstonecraft, sino también, y que también provenía de un hecho escandaloso y una relación escandalosa, porque eran relaciones escandalosas, que escandalizaban, tal como lo dice Alejandra, la como una con un carácter de cierta irreverencia ante ese medio, que trataba las relaciones de esa manera, de dominación, de sometimiento de la mujer. Entonces también no es raro que en el Frankenstein Mary Shelley, ¿cierto?, indique también que Víctor Frankenstein decía que, dos puntos, comillas, separaba a mis padres una notable diferencia de edad. Sin embargo, esto parecía unirles con más profundidad en su mutuo e íntimo amor. Es posible que antes él hubiera padecido al comprobar la indignidad de alguna mujer, y esto le predispuso a otorgar un valor excepcional a las virtudes de mi madre. Su afecto por ella se basaba en una rectitud y una adoración poco comunes a su edad, pues sus sentimientos bebían en la admiración que le inspiraban las cualidades de su esposa y el deseo de hacerlo olvidar en lo posible las pasadas amarguras. Entonces, un poco como esa tarea de escribirla y describir un poco cómo es esa relación o cómo se dio esa relación. Ahora, sobre la otra tarea del monstruo, ¿cierto? De la sociedad. El hijo. El hijo, ¿cierto? El hijo monstruo. También es una creación que lleva, ¿cierto?, como un vaciamiento de todas las inquietudes de Mary Shelley, de lo que había ya conocido sobre el mundo de lo monstruoso o del monstruo. Y de cómo ese hijo de monstruo que la sociedad hace, o que la sociedad nos lleva a ser, porque en determinados momentos nosotros también podemos ser lo monstruoso, ¿cierto? El monstruo. No necesariamente, porque no necesariamente estamos acomodados, ajustados a una vida absolutamente formalizada, a una vida decente, ética, virtuosa, ¿cierto?, moral, sino que también estamos a veces abocados a lo irracional, a lo oscuro, a mostrar el monstruo que podemos ser o que en determinadas circunstancias pudiéramos ser. O sea, un relato en donde también nosotros, rara,
hacia lo oscuro, lo irracional, lo instintivo o lo perverso. Entonces por ahí me inscribo pues en esa relación con el hijo monstruo o con la sociedad que provoca la construcción misma de esos monstruos o de esa monstruosidad, y recordando un poco a Goya, que el sueño de la razón produce monstruos, un poco como ser hijos también de esos monstruos o de los monstruos que constantemente están siendo creados por nosotros mismos. La monstruosidad, ¿cierto?, que excede o que es constitutiva del exceso nuestro, de nuestra sensibilidad quizá, de nuestro conocimiento, que nos lleva también, ¿por qué no?, a transformarnos en monstruos contra esa sociedad o dentro de esa sociedad contra ella, porque nos busca o nos quiere exterminar, aniquilar, separar o excluir. Yo quisiera hacer un apunte ahí respecto a la... ¿Puedo, Sergio? Claro, O sea, bueno, ok. Puedo en el sentido del tiempo, pues. No porque no pueda hablar. sí, sí puedes. Por Ok. ambas. Yo quiero hacer un apunte ahí respecto a la pregunta específica sobre si la familia es el núcleo de la sociedad, y es que yo creo que ahí depende de donde uno esté ubicado y desde donde entienda la idea de familia y la idea de sociedad. Sí. Si vos estás ubicado en una familia tradicional, heterosexual, si se quiere con términos de género heteropatriarcal, y ves que existen reivindicaciones externas donde la familia se puede conformar por parejas de ambos sexos que a su vez entonces reclaman el derecho a poder adoptar hijos, la reivindicación de que la familia es el núcleo de la sociedad está muy claro. Aquellos que están tratando de hacer reivindicaciones Sí. dañan la idea de familia y que por lo tanto están pervirtiendo esa idea tradicional de familia. Pues claro, la familia es el núcleo de la sociedad y está siendo puesta en peligro por aquellos que tienen una orientación de género o una orientación sexual distinta. Pero de otro lado, si vos sos aquella persona o aquella pareja de ambos sexos que está tratando de crear una familia y también tener progenie, decir la familia es el núcleo de la sociedad puede ser usado para criticar la idea tradicional de familia. Entonces yo creo que por sí misma la expresión la familia es el núcleo de la sociedad no dice mucho, y creo que es importante estar frente a ella en esos términos, porque ¿qué comprendemos por familia y qué comprendemos por sociedad? Porque quienes tienen sus discursos de amplitud de derechos en términos de su libertad de elección respecto a con quién viven y a quién aman, pues la familia no es sino un grillete para poderse desarrollar libremente en términos de amor y de relación. Pero del otro lado, quienes creen que la familia es hombre-mujer, con los hijos que puedan tener entre ellos, los otros están minando esa idea de familia y por lo tanto esa idea de sociedad. Entonces, más allá de que sea la idea de familia como núcleo de la sociedad, yo creo que ahí como que lo importante es cuestionarse por el entorno más próximo primario en que los hijos o los niños o las niñas pueden educarse, o sea, un entorno de cuidado, un entorno de amor, un entorno de libertad, pero al mismo tiempo un entorno de responsabilidad que por lo mismo requerirá algún tipo o cierta autoridad, y en ese sentido el entorno es fundamental para educar el etos de los que llegan a ese entorno, sean tíos, tías, abuelos, abuelas. Se, se- Oscar, se fue Oscar. Yo quiero, aprovechando que se nos fue Oscar, redondear a modo de chismógrafo, porque yo voy a ser como la parte chismosa de este asunto. Ujú. Eh, Esta familia, Mary Wollstonecraft, para los espectadores que no hayan leído y que quieran empezar a leerlo, y William Godwin eran un matrimonio muy paradójico porque ninguno de ellos dos creía en el matrimonio. Ujú. Pero la situación, precisamente, él se casa con una mujer, con una madre soltera, con una hija ya, Ujú. con Fanny Imlay, Ujú. que él mismo adopta, y a partir de que queda embarazada de Mary, deciden casarse para darle un apellido y un nombre legal a la niña. Es también otra de esas contradicciones de ambos como libertarios
que finalmente en su misma libertad decidan volver a la familia clásica, ¿no? Pero yo no creo que no deba tener Ujú. ese juicio tan taxativo, Sergio, porque mira que una cosa es, eso hace parte de un problema más amplio, pues que creo que merece discutirse, pero mira, Maravilloso. las leyes del momento, el mismo Godwin lo decía, el matrimonio es una forma de monopolio de las más insoportables, ¿cierto? Y si es una forma de monopolio, quiere decir que todo lo que Ujú. esté dentro de esa figura del matrimonio se vuelve casi una propiedad. La mujer era propiedad de su marido y como propiedad de su marido quedaba entonces a merced de las decisiones de su esposo. Sometimiento. Pero no solo eso, la única manera en que la mujer podía disponer de ciertos bienes y de sus hijos era si tenía esposo. Entonces, si una mujer no tenía esposo, quedaba no solamente por fuera de las decisiones de su esposo, sino por fuera de la sociedad. Y sus hijos, pues ni qué decir, no solamente era que fueran proscritos socialmente porque fueran ilegítimos, sino que ni siquiera la mujer, siendo propiedad de su marido, podía heredar nada. Entonces, ninguna mujer, ni siendo hija, ni siendo esposa, podía tener ningún tipo de propiedad. Ella pasaba a ser propiedad de su esposo. Entonces, ¿qué les toca a estos dos hombres libertarios en su época? Decir, pues por el futuro de los hijos, pues necesitamos por la vía legal, que es la que les reconoce la existencia de los ciudadanos, dejarles algo a ellos. ¿Y qué les toca? Casarse. Pues sí me entiendes, porque si nosotros en el siglo Maravilloso. XXI vamos a juzgarlos a ellos, hoy que uno puede tener convivencia libre, que puede tener hijos sin bautizarlos, que puede llevarlos a colegios que son laicos, hoy que uno, y sin embargo, por ejemplo, en Colombia hay problemas, si usted es una mujer soltera, imagínate hace casi 300 años, o sea, les tocó hacer eso porque de otra manera quedaban proscritos de la sociedad. Entonces, Maravilloso. Oscar, ¿ya estás conectado? y ya está, ya. Revisamos. Sí, ya lo vimos. Volviendo, esto nos hace pasar al segundo ítem de este Sí, primer bloque. aquí estamos otra vez. La criatura como Mi ser vida es proscrito de la así. sociedad. Ujú. Es la pregunta Mi que vida es además así. Intermitente, recuerde, mi vida es intermitente. Como las de Nea. redondeando esto para los lectores de neófitos de la novela es sobre la familia y sobre familias en núcleos de familia. Encuentran dentro de la novela como una especie de caja china o de matriusca de un montón de historias familiares, donde la pregunta sobre el vivir juntos, el amor, sobre los conflictos, es parte del drama de la misma novela. Cómo lo vivió la misma Mari en su momento. Ahora volviendo al segundo momento, a la criatura como ser proscrito de la sociedad, hago dos preguntas que quiero que ustedes me respondan. ¿Se nace bueno o nos volvemos malos o peores? No me quise meter por ninguna corriente filosófica, ya para que lo establezca aquí ustedes mismos, sino como una pregunta de las que tanto desarrollan la novela, que son preguntas Ujú. éticas y de comportamiento y de origen del mal, que el mismo monstruo narra como que su origen del mal y su sufrimiento, su origen de la maldad es debido al sufrimiento que le impone la sociedad. Ahí los Ujú. dejo y ¿quién quiere responder primero? No sé, cualquiera. Oscar. A ver, veamos a Oscar. Alejandra, Alejandra, Oscar, que estás con sobre mejor ser señal. proscrito. A ver, ¿Con quién? ¿qué? ¿Empiezo? ¿Qué? Sí, por favor. Sí, Yo estoy sí. aprendiendo mucho. A ver, yo creo que esta pregunta justamente tiene que ver con la anterior discusión, o sea, esa idea de la proscripción de cierta sociedad, de cierta sociedad, no, del conjunto de personas que hacen parte del mundo que lo circunda a uno. Eh, a ver, Mary Wollstonecraft como Godwin, pero ellos a su vez, y ellos y la sociedad le heredaron también a Mary Shelley, la misma cultura de la que hacían parte, una predilección por las lecturas rusonianas, ¿cierto? El origen de la desigualdad entre los hombres es un Ujú. texto que se lee, Sí. también es un texto que se lee en la época, es el racionalismo, pues como de corte continental, pero al mismo tiempo ellos tienen sus propias raíces en el empirismo inglés y sobre todo en el ensayo sobre la educación de Locke. Y yo creo que eso también se ve
en el libro de una manera muy clara. Sí. A mí me parece muy particular que la criatura sea, como decimos nosotros popularmente, el ser más empírico que aparece en toda la novela. O sea, ¿usted cómo aprendió eso? No, es que yo soy empírico. Eso es una expresión muy Ujú. popular, pero que es muy bonita. Sí. Como Hannah Arendt dice, los prejuicios contienen un alto grado de verdad que denota las experiencias pasadas. Bueno, resulta que la criatura es un ser empírico y Wollstonecraft y Mary Shelley particularmente está permeada de ese discurso empirista inglés que dice que la verdad se puede encontrar mediante la experiencia de los sentidos respecto a la naturaleza, yendo en contra de la corriente cartesiana que decía que la razón es la que puede encontrar la verdad, es decir, la razón en términos intelectuales, cognitivos, bueno, el Nusto, Platón, ya. Entonces, la criatura es realmente aquel que aprende no solamente las funciones básicas de la vida, sino intelectualmente aprende y sensiblemente y estéticamente aprende a través de su contacto directo con la naturaleza. Y él está permeado a través de Shelley, de Mary Shelley, de esa idea de que se puede encontrar la verdad, pero sobre todo algo muy bonito, es que se puede encontrar la belleza a través de la experiencia directa de la naturaleza. Pero como ella también ha bebido de esa idea de la bondad natural que viene de Rousseau, pero que también la establece, yo creo que es muy claro que para ella los seres humanos nacen con cierta predisposición a la bondad que se desarrolla sí y solo si la familia y la sociedad potencian. Cuando Víctor dice que él es el más desgraciado de los desgraciados, está diciendo que es un desgraciado porque no encuentra en otros seres humanos quienes le den no solamente cariño y orientación, sino que lo dejan aislado completamente. Entonces, en términos, si se quiere, pues teóricos, conceptuales o filosóficos, ella está muy permeada por las corrientes filosóficas de su tiempo, pero su idea de bondad a mí me parece que es clara. Me parece que es clara porque la maldad a la que es arrojada la criatura se produce en el momento en el que es rechazado. Y queda claro que una criatura, siendo monstruosa como él, así sea más inteligente que otros muchos de la novela misma, se queda sin compañía, se queda sin orientación, si se queda sin reconocimiento de que es una criatura capaz de razonar, capaz de comprender, si se queda sin compañía, vuelve a un estado de bestialidad. Entonces para mí es claro que hay motivos filosóficos, hay motivos éticos, hay motivos morales. Shelley es una, si se quiere, una post-ilustrada, pues en el sentido de que ya las ideas de la ilustración pasaron, el enciclopedismo ya ha hecho pues como su gran labor social y cultural en la época. Muriel. Eh, yo personalmente, ¿qué creo? Yo no creo que uno nazca bueno o malo. Yo creo que uno nace al mundo, punto. Sí. Uno nace como un ser vivo, como un organismo vivo, uno nace a la naturaleza y nace al mundo. Nace al mundo y el mundo es esa trama donde uno llega, se instala según su familia, según sus padres, según sus hijos, según el entorno social. Ahí va pasando algo, es decir, hay un contrapunto entre la novedad que soy yo cuando llego, como dice Hannah Arendt, y lo que ya traigo por la trama en la que estoy inmersa. Yo creo eso, yo no creo que uno nazca bueno o malo, yo creo que uno nace, que uno se va haciendo, Ajá. que es un hecho que uno nace en el mundo y ese mundo ya le trae a uno cosas y que si uno es capaz de mantener lo que le potencia la libertad, es importante conservar las cosas que mantienen esa potencia de la libertad, pero si hay cosas que no potencian esas relaciones, pues uno como la novedad que llega al mundo las puede desechar en el sentido de que puede cambiarlo. Yo creo en el determinismo extremo de que uno nace bueno y se puede volver malo, o que uno nace malo y se puede volver bueno, no, es mucho más complejo que eso. Sí, sí, excelente. Oscar, Para mí también está así. Yo considero que ha sido más que indicado la relación con la ilustración, la crítica que se hace a la ilustración, ¿cierto?
desde Rousseau, Diderot, a la enciclopedia, a ese racionalismo entonces también, que no obstante, como dice Maurice Blanchot en La risa de los dioses, esos hombres ilustrados también lo que sentían era la extrañeza, ¿cierto?, ante el mundo de la naturaleza, que ellos querrían más bien irse a haber vivido, irse a vivir al mundo de la naturaleza, al mundo salvaje, ¿cierto?, al mundo de los instintos. Entonces también un poco los mismos ilustrados racionalistas que hacen o que indicaban la razón como el elemento motor móvil de ese universo, del universo, pues evidentemente también a veces dudaban de la eficacia, el alcance, ¿cierto?, el poder mismo de la razón sobre la naturaleza. A mí me fascina de este Frankenstein, es esa combinatoria constantemente crítica, esa incisividad sobre el carácter crítico que hace Mary Shelley, ¿cierto?, a toda esa formación que tiene Víctor Frankenstein, porque muestra a Víctor Frankenstein siempre en formación de la filosofía natural, del racionalismo, un viaje o trayecto entre Paracelso y Rousseau, una contaminación o una inoculación de la sensibilidad fascinante de las percepciones, ¿cierto?, del mundo oculto de Cornelio Agripa, de volver de nuevo entonces a cierta condición de la naturaleza, ¿no?, de la misma naturaleza del sueño, de la misma naturaleza de la filosofía, ¿cierto?, de la filosofía en el sentido del racionalismo. Y considero que la indicación que hace Alejandra sobre la empiria, el empire, ¿cierto?, el empirismo está bastante poderoso acá, tentacula mucho toda esta relación de la que estamos hablando, la interviene muchísimo con mucha brillantez en cuanto a al dominio, a la necesidad de la empiria, de la experiencia también, que ha sido bastante ocluida, que ha sido bastante condenada a la irrisión, inclusive a la risa, a la ridiculez o a la burla, pero resulta que el empirismo, la empiria, el empirismo inglés fue esencial también a toda esta tarea crítica de conocimiento. Lo que resalto aquí también es la formación de la que proveen tanto el padre William como su madre Mary, a Mary Shelley. Considero que hay también una tarea que ellos hacen, que ella también se interesa por hacerla, se interesa por realizarla de la misma manera que se la proponen o se la presentan. Ahí es donde recabamos o recalquemos sobre, entonces, esa familia es estructura de ¿qué? Esa familia es estructura hacia la formación, es estructura hacia la manera de sostenerse con un carácter crítico, de conocimiento, de involucramiento, de conocimiento, no solamente lo que hacemos en la vida ordinaria, ¿cierto?, de las relaciones que tenemos de la vida ordinaria, sino también de la vida de conocimiento, del intercambio de conocimiento. Entonces, le propician a Mary todo este mundo, y es ahí donde ella conoce, es exactamente en esa estructura, casa, familia, lugar, territorio, donde ella conoce a Percy Shelley, ¿cierto?, con quien se volará de su casa, ¿cierto? O sea, conoce a Percy Shelley, al poeta, escritor, ensayista Percy Shelley. O sea, estaban en un medio que propiciaba, estaban en un medio propiciatorio que hacía que se desencadenaran todas estas turbulencias y todas estas nuevas posiciones o posturas sobre el mundo. Entonces, el monstruo, el proscrito, si la sociedad nos hace buenos o malos, coincido totalmente otra vez, ¿cierto?, con lo que se ha tratado, con lo que se ha hablado, de que estamos en el mundo, vivimos, y ese vivirse y ese vivir juntos o no, como decía Barthes, ese vivir juntos hace que nosotros podamos construirnos, hace que nosotros podamos formarnos en la disidencia, en el carácter crítico, en la temperatura estética, en la necesidad del arte o no. O sea que es vivir en lo que yo llamo un poco así, ¿cierto?, un medio que propicia o un medio que no propicia. Si el medio no propicia, entonces es necesario rebelarnos contra ese medio que no me propicia una
autorrealización de lo que quiero o deseo. Y si lo propicia, maravilloso, porque es una manera de deslizarme tranquilamente o no en ese mismo medio que me está propiciando, no ser excluido, no ser proscrito, no ser exterminado en esa sociedad o en ese medio donde uno está. Coincido totalmente en que estamos en el mundo para vivir y que es el mundo de la vida en donde estamos y que por tanto ese mundo en donde estamos viviendo es el mundo en donde recibimos, llevamos, traemos, nos traen cosas, elementos formadores o no a nuestra vida, a nuestro mundo. Entonces uno no podría decirse si es bueno o es malo, ¿cierto? Si uno es bueno o es malo, si es un ser bueno o es un ser malo, ¿no? Sino cómo está viviéndose, en qué medio se vive también, donde uno está incidido, intervenido constantemente por los otros, por las posiciones de los otros, por el carácter de esos otros con los que tratamos o con los que tenemos que tratar. No sé cómo unir a esta otra pregunta, pero la voy a unir con la pregunta del subtítulo de la pieza, que es La herencia oscura. Cuando hice la adaptación de la pieza, me di cuenta, por una serie documental, inclusive colombiana, que dice Frankenstein no asusta a nadie, que cómo generar el terror, ¿cierto? Y no hay cómo ahora en nuestra sociedad, y menos en la sociedad colombiana, de masacres y de exterminios y de donde está naturalizada la muerte y la violencia, generar una criatura que nos produzca ese extrañamiento con el otro. Entonces me fui con la pregunta de los padres y por eso es tan importante toda esta conversación sobre Mary Wollstonecraft y William Godwin como padres, madre y padre de Mary Shelley. La pregunta de si la herencia oscura, lo que traigo de mi padre y de mi madre, porque cuando uno hace teatro lo hace para uno mismo, me afecta mi vida, me la altera y cuando lo llevo al teatro, creo que es lo único que podría generar terror, que es la sombra, o lo que llama Jung, la sombra, en este caso las páginas mal escritas de la vida de nuestros padres, cómo se reflejan en nosotros mismos. Entonces, quería llevar este montaje a esa pregunta, y esa pregunta la volteé directamente hacia la madre creadora y criadora. Desaparecer a Víctor Frankenstein y darle a Mary Shelley el papel, no solamente de autora, sino de protagonista de la pieza, precisamente como una gran demiurga de sus relaciones. Cuando los que vieron la lectura y los que vieron la pieza, ella es la estructura. Entonces quería ir a la pregunta de la madre, a la madre terrible, a la madre devoradora, y también a la pregunta de la madre creadora y criadora, y a la pregunta sobre la maternidad, sobre la importancia de la maternidad para, lógicamente, Mary, que es su espejo total, pero para nosotros mismos en la anagnórisis que tenemos cuando vamos a teatro. Si nosotros vemos reflejado esa pregunta, ahí encontramos nuestros terrores más antiguos con nuestros padres y nuestras madres. Entonces, ahí va la pregunta. Empezamos con Alejandra, que es la más óptima para responderlo. Oscar, sí, sí. Sí. Usted, si la quiere responder, y la pregunta es, ¿está la maternidad sobrevalorada? Pues a ver, queridos, si uno le pone un poquito de atención a la expresión crece y multiplicados, que cuánto tiempo lleva guiando a la humanidad, pues la maternidad no está sobrevalorada, la maternidad es absolutamente necesaria. Además porque responde a un momento histórico, de un contexto en el que es necesario poblar la tierra. Si usted dice hoy crece y multiplicados en un mundo que tiene una población excesivamente dañina para el planeta Tierra, pues entonces el problema de la natalidad es un problema. Ahora, el problema de la natalidad no necesariamente tiene que ver con el problema de la maternidad.
porque la maternidad no es simplemente de dar a luz o parir, sino que la maternidad es una actitud frente a poder dar vida, como tantas veces dice Shelley, o lo hablan en sus biografías, poder sobrevivir al trance de crear vida y dar vida, que en su época era imposible. O sea, Wollstonecraft tuvo 3 embarazos y Shelley tuvo 5, y a cada una le sobrevivió a Wollstonecraft 2 y a Shelley 1. O sea, usted podía morirse en el Sí, embarazo, durante el tremendo. embarazo, en el parto y después del parto, como le pasó a Wollstonecraft a los 10 días de parir a Shelley. Entonces, la maternidad está sobrevalorada. Claro, justamente, el punto es, la maternidad es un valor. La maternidad no tiene nada que ver con lo biológico. Que usted para como una vaca o para como un perro o como una perra no tiene nada que ver con la maternidad. La maternidad es un valor humano al que se le han adjudicado ciertos beneficios o ciertos perjuicios. Como es un valor, todos podemos discutir alrededor de si la maternidad es buena, mala no es buena, o lo que sea. Yo personalmente creo que la maternidad hoy no solamente está sobrevalorada, sino que es, eh, mm, yo le decía a Sergio una vez en un correo que a mí me parecía que la maternidad me había parecido una estafa. Yo tengo un hermoso hijo de 5 años al que adoro. Y le decía a Sergio, yo volvería a repetir la maternidad porque ha sido la experiencia más maravillosa de la vida, pero al mismo tiempo ha sido la experiencia más dolorosa. ¿Por qué? Porque Sí, todos los discursos, siglo XXI, por favor, siglo XXI, y aún existe la dulcificación de la maternidad como si fuera un destino o realización de las mujeres. no, no, Y no. además de eso, es absolutamente cruel que en ese destino femenino se excluya a los hombres de lo que sería la paternidad, así ellos no sean los que paren a los hijos. Entonces, no solamente frustran a las mujeres, sino que frustran a los hombres porque ni la completitud se logra con un hijo, ni la completitud se logra en pareja, sino que usted tiene ante sí la gran responsabilidad de darle mundo a ese hijo, pero además le exigen de que lo haga con no solo abnegación y resignación, sino con una alegría infinita, que es imposible tener una alegría infinita con un niño que demanda 100 veces por ciento de usted todo el tiempo. Entonces, yo creo que hoy no solamente está sobrevalorada en sentido moral, sino que además es un peligro que haya tanta población en la humanidad, pero adicionalmente creo que si fuéramos un poquito más realistas respecto a la maternidad y a la paternidad, los hijos serían educados con un poco más de amor y cuidado, porque la frustración que supone tener un hijo no solamente es una frustración para la madre y el padre, sino para ese hijo que está todo el tiempo en una demanda infinita de usted, y que usted no es capaz de dársela porque no le enseñaron que hacía parte de la maternidad entregarse todo o toda en los momentos en los que el niño necesita. Y eso hace infelices al papá, a la mamá y a los hijos. Entonces yo sí creo que está sobrevalorada, lo que no quiere decir que no sea importante, que quien quiera ser madre o padre lo haga con toda la conciencia del mundo de que ya no va a ser lo mismo que cuando... Pues magnífico. Eso es más o menos como la distribución del caos, Alejandra, ¿cierto? Es como distribuir el caos en este medio tan absolutamente obtuso, donde la obtusidad parece haber establecido el dominio absoluto, el totalitarismo de la obtusidad. Quiero decirlo en el sentido en que cuando nosotros establecemos una posición, una determinación sobre mujer, madre, madre, mujer, eso de lo que Marta Cecilia Vélez aquí nos habló desde la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Su libro maravilloso, La Gran Diosa, sobre la madre, la mujer, la maternidad, todas estas problemáticas en las que estamos inscritos. Pero no solamente estamos inscritos, sino que es que estamos viviendo en constante relación con ello. Porque ese otro, volvamos a ese otro en esta tarea, está también estableciendo una posición sobre mujer madre, mujer no madre, no tener hijos, porque tú escuchas eso en todo momento, no queremos tener hijos, más densidad en el mundo de estos seres humanos, etcétera. Y en otro momento encuentras a otros que han dicho y que se han decidido a hacer de esos hijos unos seres, comillas, extraordinarios, cierro comillas, en el sentido del afecto, de la ternura,
del abrazo, de la conmoción amorosa, del entusiasmo que suscita tener esos hijos, de observarlos crecer, de poder hablar con ellos, etcétera. Y otros dirán, no son necesarios, están haciendo cada vez más desmoronamiento del mundo, nos llevarán a la ruina, esto será el caos total, etcétera. Eso lo indico en la medida en que cada quien puede decidir qué hijo tener, o desde dónde tenerlos, o para qué tenerlos. Hoy podemos tener hijos, ¿cierto? Ya hace mucho rato la ciencia ha evolucionado contundentemente sobre ello, ¿cierto? De hijos que no son, ¿cierto? Hijos creados, como el Frankenstein, porque el Frankenstein es un hijo de Víctor Frankenstein, un hijo monstruoso, evidentemente, pero un hijo monstruoso de Víctor Frankenstein que por todos los medios busca también ante no tener quien lo forme, ni quien lo ilustre, ni quien lo quiera. Él busca la manera de ser querido, de ser ilustrado, de tener conocimiento, y él mismo va, comillas, rebuscándose, cierro comillas, que es un término extraordinario para nosotros en nuestro medio, él va rebuscándose la manera de tener conocimiento, de tener ternura, de tener amor, de tener afecto, ¿cierto? Eso mismo que llamamos o determinamos nosotros desde el afecto. Nosotros en el medio académico donde hacemos esta tarea, sentimos que lo que esos muchachos, muchachas, jóvenes, etcétera, no se les transmite es afecto, ¿cierto? Afecto en el sentido de lesiano, de afectarlos, ¿cierto? De quererlos para el afecto y que ellos puedan construir sus conceptos y que puedan dimensionar sus perceptos o percepciones sobre eso. Entonces, Frankenstein, a la madre de Frankenstein, ¿quién es la madre de Frankenstein? Entonces, la madre de Frankenstein es Víctor Frankenstein. La clonación que nos dice, las nuevas realizaciones de la ciencia cuando compran, adquieren, tramitan en el medio del consumo de la economía los óvulos, los espermatozoides. Eso que quiebre, que fractura están provocando en esta relación con el hijo, porque entonces los hijos ya no serían los hijos, yo también tuve, ¿cierto? O cómo serían esos hijos nuevos, esos hijos frankensteinianos, porque resultan de una relación óvulo-espermatozoide, ¿cierto? Eso mismo que decía Emil Cioran en El inconveniente de haber nacido. Es más difícil tener un hijo que construir un imperio. Entonces, de la misma manera, es como ese hijo, ¿cierto? Ese Cioran es muy drástico, hermana, ¿no? Es que es más fácil cuando nació mi hija Andrea del Mar, ¿cierto? Que ahora tiene unos años más, hace rato tiene mi hija Andrea del Mar. Cuando nació mi hija Andrea del Mar, yo le puse a leer El inconveniente de haber nacido y le leía, ¿cierto?, el texto completo del inconveniente de haber nacido de Emil Cioran, ¿no? No era una posición, pues, hippie o obtusa, perdón, borrar hippie. No era una posición obtusa, ¿cierto? Sino que qué bien que estás en el mundo, pero qué mierda también. Entonces, ahora qué nos va a tocar hacer a tu mundo, cómo va a ser y cómo viviré yo en ese mundo que tú has construido para ti o en el que estás haciendo construcción en este momento de mi vida, ¿cierto? Ahora no puedo incitarme al delirio o provocarme un desliz o un equívoco porque debo mantenerme en la normalidad del excelso padre o tú de la excelsa madre y fue perra. Y a veces uno no querría estar tan excelso o serlo tan así para todo en la vida y a veces quisiera incurrir en una que otra desviación francamente demencial, delirante o loca.
Seguimos con el segundo bloque. Vamos a hablar un poco sobre el autor de Frankenstein. Voy a hacer una pequeña introducción y dejo una frase para que lo comenten nuestros invitados. Resulta que Mary Shelley, los posteriores libros, siempre salía como The Author of Frankenstein. Lo mismo que le pasó al autor de Drácula. Se volvieron sus libros los opacaron. Pero en el caso de Mary fue mucho más fuerte, porque era una chica de 18 años que estaba publicando por primera vez una obra maestra. Mucha gente, inclusive críticos de la época, decían que fue Percy Shelley el que le ayudó en gran parte a escribir. Ya estudios posteriores dicen que de esas 30.000 palabras, 3.000 o 2.000 fueron de Percy. Pero entonces, volviendo al tema, voy a dejar abierto, quiero dejar una cita de la madre que dice: no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Mary Wollstonecraft, en la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Entonces, volviendo ya al tema, empecemos con Alejandra, que nos hable un poco sobre Mary Shelley como autora y ese mundo que estaba viviendo y las relaciones que hay alrededor de esas mujeres escritoras. Bueno, es que, como siempre, yo creo que es muy importante remitir al contexto. A nosotros hoy nos parece absolutamente cruel y discriminatorio que una mujer no pueda escribir bajo su nombre, ¿cierto? Pero no porque sea una cuestión de disculpar o de disminuir el daño que en ese momento pues ejercía sobre las mujeres o no, pero el hecho es que en ese momento, como les decía ahora, pues la mujer tenía como único destino el matrimonio y como única realización los hijos, y pues imagínense ni qué decir que una mujer se atreviera a escribir, pero eso lo peor no era escribir, lo peor era publicar. Una mujer que se hiciera pública cuando su vida estaba destinada al ámbito privado, simplemente. Entonces, aquellas mujeres que como Mary Shelley, también posteriormente como Jane Austen, que fue muy valiente al querer publicar y llevar su vida sin matrimonio, sin hijos, una decisión consciente, Jane Austen en este caso, en el caso de Mary Shelley, eh, eh, exponerse a la palestra pública era un motivo de riesgo muy grande. Entonces, no solamente las mujeres firmaban sus manuscritos como the author, sino que los hombres también, porque eso implicaba como ubicarse de cierta manera, como protegerse frente a dos riesgos, como a dos riesgos. El primero era protegerse frente al riesgo de un fracaso editorial. Y un fracaso editorial era no solamente un fracaso en términos económicos, sino que un fracaso editorial también implicaba el escarnio público por lo que el contenido del texto pudiera estar mostrando. Entonces, The Author era de alguna manera como un escudo de protección económico, pero también un escudo de protección en términos de reputación, si fuese un hombre. Pero si era una mujer, era todavía más un escudo de protección porque era tratar de que la gente leyera el contenido sin el prejuicio de que aquel que lo hubiese escrito o aquella que lo hubiese escrito fuese una mujer. Una mujer. Entonces, era un dilema moral, Sí, un sí, dilema, es tremendo. un dilema económico al que cualquier mujer de la época tenía, se veía abocada, o sea, publica con un nombre de mujer. No, es que no me van a leer, no van a ni siquiera a escuchar lo que yo tengo para decir. Pero al mismo tiempo, como no van a escuchar lo que tengo para decir, porque soy mujer, eso ya implicaba un fracaso económico que el autor o la autora tenía que asumir, porque si hoy a los escritores les queda tan difícil publicar, es tan difícil hacerse un camino en el mundo editorial, en esa época era todavía peor, porque para usted publicar tenía que pagar usted mismo el libro, pagar la publicación del libro, pagar la corrección de las valoradas, pagar la imprenta, y si ganaba algo, después lo que le quedaba era muy poco. Entonces,
ahí había como unas situaciones de facto y de hecho muy agobiantes para los escritores y las escritoras, y ni qué decir para las mujeres que querían publicar. Entonces, claro, The Author es una cosa impersonal, no sabes, es hombre o mujer, y a las mujeres era todavía más agobiante publicar de esa manera, pero yo creo que hay que tener en cuenta también eso, o sea, usted se está tratando de proteger por todos los medios de un fiasco social y de un escarnio social frente al contenido. Ahora, por eso les digo, si nosotros pensamos hoy en las autoras mujeres que publican, hoy no hay ningún problema que usted publique como mujer, pero por favor, o sea, usted es la mujer que publica ese libro y ahí pone usted su vida. Ajá. En un momento era motivo de que usted la catalogaran como una hiena con enaguas. Entonces, Wow. diga ¿Qué? a Mary Wollstonecraft, Alejandra, ¿qué fue eso? ¿Llena con enaguas? ¿A quién? Uy, Dios santo. a Mary Wollstonecraft, a Mary Sí, Wollstonecraft llamaban así la crítica cuando se dio cuenta que ella era la autora, pues también era la autora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, pues y de la ahí para adelante vindicación. sus Sí, obras fue catalogada así, una hiena con enaguas, y de ahí en adelante además también a Mary Shelley, parte del núcleo de la crítica literaria hacia las obras de esas mujeres se concentraba, imagínense, cuando se daban cuenta que eran mujeres, se concentraba en sus personalidades afectadas, enfermizas y, para decirlo en términos pues, freudianos, históricas. Entonces, yo creo que tienen razón en quererse proteger de esa manera. Eh, si nosotros vemos eso, si nosotros analizamos hoy esa idea de The Author sin el contexto, pues seríamos un poco anacrónicos porque someterse al escarnio público y a que las amistades dejen de ir a su casa, los amigos dejen de saludarlos, la gente deje de recibirlos en sus casas, porque es una sí, mujer sí. que está publicando cosas que son críticas contra la sociedad, además en una Inglaterra previctoriana, además puritana y con una idea de la convención tan fuerte, es la muerte en vida, la muerte pública en vida. Entonces yo creo que ellos intentaron sobrevivir a ese problema, pues como, pues no solamente los escritores y las escritoras, sobre todo las escritoras trataron de sobrevivir o de que su obra sobreviviera a partir de ese impersonal. Y pues los editores estaban buscando también vender libros y pues no iban a vender libros de mujeres, vendían libros. Entonces, sí, es complicado, pero pues, Sí. ya. Oscar. Yo estaba haciendo, yo estaba indicándome ahí con esta tarea de que se quedaron en un solo libro, Mary Shelley, o que les conocemos con un solo libro, como Bram Stoker en el Drácula. Quisiera indicarlo más sobre lo que es la mujer escritora, que bien nos ha arrastrado aquí de esta manera pues tan contundente Alejandra en el momento de la posvictoriana, todas estas condiciones que se daban en el medio. Si ahora se censura, se hace una persecución de la mujer escritora feminista o no, etcétera. Si todavía se da esa condición de inquisición sobre ellas, ¿qué diremos de hace casi 300 años? Entonces, bastante problemático lo que se nos presenta y de lo que estamos tratando, porque hay una tendencia, ¿cierto? Inclusive a buscar que la misma mujer se discrimine o ella misma proceda a excluirse al formar esos movimientos, comillas, feministas, cierro comillas, porque también tienen que demostrar o deben demostrar lo que pueden hacer o lo que son, en ese sentido que podría llevarnos a Safo de Lesbos, a la isla de Safo,
de Lesbos a Safo, etcétera, cómo las discriminamos, entonces ellas forman o hacen otros combos y forman otros combos y consideran que ahí está la razón de su reclamo, la razón de su rebelión, y se instalan allí de una manera también en su teatro de mujeres, poetas mujeres, mecánicas mujeres, astronautas mujeres, etcétera, que va para mí, en mi consideración o visión, ¿cierto? Va siendo también una disminución ostensible de la presencia equilibrada en nuestro medio de la relación con el mundo, de lo femenino, con la feminidad, y por lo tanto entonces estas cosas que se hacen ahora, nosotros vamos a establecer nuestro poder, nosotras tenemos el poder sobre el mundo, eso que de tan manera crítica trata Camille Paglia, ¿cierto? En su libro sobre el feminismo, la mujer en la literatura, la mujer en el arte, en ese libro extraordinario de Camille Paglia sobre la mujer. Cómo entonces, de esta manera, pues evidentemente están haciendo una excisión, están creando una fisura, ¿cierto? Con lo masculino, con la relación con él, llamémoslo así, de una manera burda, el hombre, ¿cierto? ¿Cómo se va haciendo esa excisión? Yo quisiera hacer una tarea aquí un poco como en ese sentido en que lo estamos haciendo también, dimensionando. Quiero leer del capítulo 16 de Frankenstein, cuando la criatura monstruo le dice a Frankenstein lo que tiene que hacer para resolver el problema o la manera en que él quiere destruir a su mujer, porque Frankenstein quiere matar a la mujer de Víctor Frankenstein, ¿cierto? Busca matarla, porque sabe que si mata a la mujer de Víctor Frankenstein, lo destruiría él también. O sea que esa relación femenino-masculino, mujer-hombre, hombre-mujer, etcétera, como está propuesta aquí, ¿cierto? Que bien hemos hablado de la evolución, de los cambios, pues, de la relación familia. Entonces, en ese capítulo 16, Víctor Frankenstein dice: vagué durante varios días por los lugares que habían sido el teatro de los acontecimientos. Aquí se habla del teatro de los acontecimientos. Ese es el teatro del que está hablando Maricelli. Vagué durante varios días por los lugares que habían sido el teatro de los acontecimientos, deseando a veces encontraros y anhelando otras abandonar este mundo miserable. Por fin me dirigí a estas montañas en las que he vivido consumido por una pasión devoradora que solo vos podéis satisfacer. Estoy terriblemente solo. Nadie quiere compartir mi vida. Es imposible que nos separemos sin que prometáis concederme lo que os pida. Solo una mujer tan monstruosa y deforme como yo estaría dispuesta a concederme su amor. Una mujer que fuera en todo semejante a mí, que poseyera incluso mis defectos. Y vos debéis crearla, le dice a Frankenstein. Esa es la conminación que le hace. Ese es el reclamo que le hace. Una mujer monstruo. Crear una mujer monstruo para mí. No vas a crear otra mujer distinta, vas a crear una mujer monstruo. Entonces, cuando decimos, esta mujer nos está hablando de esta manera, está en nuestro medio, como le indicaba Alejandra, una mujer que escribe, a una mujer hechicera, a una mujer que escribe sobre esto contra los hombres, que escribe tal cosa, pues con ella no podemos hablar ni podemos tratar. Todavía se da, para que lo sepamos. Todavía es más que evidente entre nosotros. Todavía se hace inclusive una tarea insultante contra la mujer en el medio, que condeno, pues visiblemente condeno a toda esa tarea. Lo mismo ocurre entonces con las hermanas Bronte, donde Emily Bronte, la escritora, solamente conocemos un libro de Emily Bronte, o se nos habla más bien se nos habla siempre del libro de Emily Bronte, Cumbres Borrascosas. Veamos lo que dice Bataille sobre Emily Bronte. Recordemos que Emily Bronte nace en el año de 1848, 1818, o sea, el mismo año que se está publicando
Frankenstein de Mary Shelley. Ese año nace Emily Bronte, que muere a los 30 años en 1848. Bataille en su libro La literatura y el mal, en el ensayo sobre Emily Bronte, dice que, comillas, entre todas las mujeres, Emily Bronte parece haber sido objeto de una maldición privilegiada. Su corta vida solo fue moderadamente desdichada, pero a pesar de que su pureza moral se mantuvo intacta, tuvo una profunda experiencia del abismo del mal. Pocos seres han sido más rigurosos, más audaces, más rectos que Emily, que sin embargo llegó hasta el límite del conocimiento. Esto dice pues Bataille de Emily Bronte en ese texto, en ese libro de la literatura y el mal. O sea que alcanzó el extremo, ¿cierto?, de su vida como mujer, ¿cierto?, que también es necesario que nosotros lo podamos tener presente, es en qué medida la mujer como tal alcanza también su realización, ¿cierto?, como mujer, en el medio donde esté y se propone con su rebeldía o no, no necesitar de las mediaciones de poder del hombre o de lo masculino, macho, ¿cierto?, en esa necesaria relación con el mundo. Siempre estamos en esa relación de la experiencia límite, de la que habla Philippe Soler, ¿cierto? Libro que además la experiencia límite, acabo de considerarlo acá, en la experiencia límite de Soler no habla de una sola mujer que haya realizado. Traía también, no puedo traer con la aquiescencia de ustedes y el permiso, esta mujer que se llama Judith Gautier, que es contemporánea de los simbolistas franceses y del movimiento simbolista francés, que se llama Judith Gautier, que era la hija de Teófilo Gautier. El papá de esta mana era Teófilo Gautier, ¿cierto?, el poeta simbolista, con quien Baudelaire mantuvo un trato de amistad tremendo, y la hija nació en París en 1845, y observen esto, fue amante o tuvo relaciones. El primer esposo fue Catulle Méndez, y fue amante de Víctor Hugo, Richard Wagner, admirada por Baudelaire, Mallarmé, Flaubert, etc. ¿Sí? O sea, como ese ocultamiento se mantiene, no solamente sobre Mary Shelley, sino también sobre todas las mujeres del siglo XIX que escribieron o que eran escritoras o que se interesaron por la escritura, por la novela. Recordemos a Alejandra también y Sergio a George Sand, ¿cierto? También George Sand, también que tenía que escribir con nombre de hombre, y a la que Charles Baudelaire denominaba la vaca literaria o la vaca narrativa, una vaca que escribía, así la trataba Charles Baudelaire. Entonces, no ha sido sencilla la tarea de estas mujeres escritoras en el mundo, ni en el mundo del siglo XVIII, ni en el siglo XX, Pero ni en el XXI. Mire lo libertaria que era la misma Wollstonecraft ya en 1792. Y digo lo libertaria no solamente respecto a su contexto, sino también respecto a cómo podemos leerlo hoy. Y es esa afirmación que decía que no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. O sea, y yo digo que es libertario porque en su momento es muy importante, pero hoy yo creo que es todavía más importante. Porque los discursos actuales feministas y contrafeministas se mueven todavía en una lógica binaria en que quien tenga más poder, si la mujer o el hombre sobre la mujer, o es la hora de que la mujer tome el poder o no. Y esa expresión de Wollstonecraft es muy realista, me parece a mí, no simplemente individualista respecto al ser de la mujer como mujer, ¿no? O sea, yo creo que eso también podría decirse no quiero que los hombres tengan poder sobre los hombres, sino poder sobre sí mismos, ¿cierto? Y yo ahí creo que la idea de poder es una idea también de libertad y al mismo tiempo una idea de responsabilidad y control. Porque hay feminismos muy radicales que hoy
parecen querer ocupar el lugar de lo que en algún momento fue el machismo o la idea patriarcal. Entonces yo digo que ella es muy Sí, libertaria porque sí. en su momento dijo, o sea, es que yo no quiero que las mujeres, es que una mujer tan inteligente no se le ocurre pensar que lo que Sí, necesitamos sí. hoy es que las mujeres ocupen el lugar de los hombres. O sea, si los hombres lo han hecho tan mal, porque las mujeres tenemos que No, ocupar no. el lugar, eh, Uy, sí. lo que ellos han producido, Ya. si es que lo Sí. ¿me entienden? Entonces, yo creo que esa expresión es muy potente y es muy potente en su momento y sigue siendo muy potente ahora, porque, porque yo Sí. también creo que las reivindicaciones de las mujeres son absolutamente importantes y tenemos que seguir pensando en que tenemos que tener más lugares de protagonismo, ser más Sí. empoderadas, pero eso no puede ser a costa del arrinconamiento de los hombres, pues, porque el mundo no está hecho solo de mujeres, como el mundo no estaba hecho de Totalmente, hombres. sí. Entonces, yo Ujú. creo que esa expresión que Ah, Sergio en ese trae, mismo medio nuestro, Alejandra, sí, ¿qué pasó? Se congelaron las imágenes. sí, sí, maravilloso. En nuestro medio mismo también, ¿cierto? Una mujer libertaria como rebelde, como María Cano, que Oye, escribió poesía y que nadie sabía que escribía poesía y que María Cano era poeta. Entramos al tercer bloque de este conversatorio. Entonces ahora me preguntaban que dónde está la literatura gótica y yo digo, la literatura gótica es esta reunión entre los tres. Uno está en cerca Casa del Teatro El Poblado, yo estoy en las Torres de Bomboná y Alejandra está en Valencia y estamos como en una falsa villa de Odati virtual. Esta es nuestra conversación. Si hay algo gótico es esta conversación. Entonces yo digo, chuleado lo gótico. Me quiero ir por una pregunta. El moderno Prometeo, la capacidad de insuflar vida en un cuerpo inerte. Aquí voy a una primera sentencia que sería como el misterio del alma y sus orígenes. No es bueno hablar de metafísica, pero a mí me encanta. La existencia del alma intrínseca al tejido humano, el sostenimiento de la vida y la corrupción del cuerpo. Todo esto es realmente lo que dice en la serie B de Universal, los primeros Frankenstein, cuando lo hacían ese científico loco, vestido de bata blanca y decía, vive, vive, está vivo. Entonces, aquí voy. Eh, Cuéntenme ustedes sobre qué opinan sobre esta pregunta tan metafísica. ¿Cuándo se está vivo? ¿En qué momento hay alma? Eh, Empieza Alejandro. pues a ver, yo creo que ahí hay como dos preguntas distintas. ¿En qué momento se está vivo y cuándo hay alma? Bueno, Mm, vámonos en el alma. O si, y si tener alma es estar vivo, o si hay alma. sí, pues ahí hay un montón de discusiones pues, contemporáneas desde la bioética, desde la eugenesia, mm, que yo no creo que se vayan a responder pues, de ninguna manera en el sentido de que haya una respuesta única, unificada y unilateral pues, al respecto. Pero yo creo que ese es como el corazón de la ciencia ficción, que justamente es como el género que Mary Shelley inaugura en términos modernos. Porque si nos vamos como a la coherencia lógica, la expresión ciencia ficción es absolutamente incompatible. Lo que es ciencia no es ficción, porque lo que es ciencia habla de lo objetivo, de la naturaleza y de la manera de conocer las causas de la vida, y la ficción es todo aquello que se pueda ficcionar alrededor de la ciencia. Sin embargo, Frankenstein o Mary Shelley lo que logra con su obra es justamente eso, es tomar todos los motivos
de la ciencia de su tiempo, del galvanismo, de lo que Luigi Galvani venía hablando acerca de insuflar vida a Ah, través de la electricidad en los cuerpos, sí. y toda la teoría de la evolución darwiniana acerca del origen de la vida y de la adaptación de los seres vivos, biológicamente hablando, a un ambiente poco poco propicio para que la vida se mantuviera. Entonces, todos estos motivos, no solamente científicos de si se puede mantener la vida, sino si se puede insuflar la vida a la materia muerta, viene de los motivos científicos y las discusiones de la época, pero al mismo tiempo también tienen un fuerte componente de allí lo gótico, un fuerte componente con todo el asunto del esoterismo y de la alquimia ya muy vieja, en la que se creía que se podía tener el elixir de la vida, que finalmente era la pregunta por la eternidad, ¿cierto? Y también por la inmortalidad del cuerpo, pero al tiempo por la inmortalidad del alma. Entonces ese par Ujú. ciencia-ficción, aunque parece una contradicción en los términos, funda una manera de representarse la atávica pregunta de si los seres humanos son capaces de crear vida por fuera de las clásicas respuestas a que la vida la daba, o Dios o la naturaleza misma. Entonces, lo que Mary Shelley logra con Ah, eso, hermoso, sí. pues lo que Bien. Mary Shelley logra en ese momento es decir, mire, estamos en un momento en el que la ciencia nos da estas herramientas, nos da estas respuestas, están estas discusiones, pero yo desde lo estético, desde la literatura, me doy la licencia de ficcionar cómo un ser humano como Víctor Frankenstein puede darle vida a la materia muerta, porque él va a coger cuerpos humanos, restos del cuerpo humano de cementerios, pero también restos de cuerpos de animales y de cadáveres, y se hace su propia criatura, que si fuera simplemente un conjunto de pedazos, pues no sería nada más sino un cadáver eh, eh, pegado con retazos, sino una criatura o un ser humano de proporciones gigantescas y además más hábil que los seres humanos y además mucho más inteligente que otros seres humanos. Entonces yo creo que esa pregunta pues hace 300 años, no es nueva, hace esos 300 años, es incluso más vieja, y por eso Mary Shelley, que no es cualquiera, le pone a Frankenstein el Prometeo moderno, es decir, aquel ser que es capaz de darle vida a los seres humanos más allá de la divinidad, que es la única que es capaz de darle vida a los seres humanos. Yo no sé si en el tejido humano existe el alma, no tengo ni idea. Y tampoco sería capaz de decir si sí o si no de acuerdo a ciertos estudios. No tengo cómo en términos de conocimiento, pero tampoco tengo cómo en términos especulativos ni metafísicos. No sé si el alma está en el tejido humano. Lo que sí sé es que el ser humano, de acuerdo a lo que estaba diciendo, tiene hace mucho tiempo la pretensión de robarle el fuego a los dioses y crearse por él mismo a sí mismo, y eso viajó como motivo filosófico al existencialismo. Por eso el Ujú. existencialismo dijo, no tenemos naturaleza humana, lo que tenemos son condiciones que producen que seamos los seres humanos que somos, y por eso no existe la idea de raza, por eso no existe la idea de política, por eso no existe la idea de moral. Los seres humanos podemos hacer de nosotros mismos lo que nosotros queramos, lo cual en su momento fue muy importante, pero ahora eso viaja como motivo a las posturas contemporáneas del transhumanismo y del poshumanismo, que creen que entonces, como no tenemos naturaleza humana, lo humano puede ser moldeado según los seres humanos que tengan la capacidad técnica, científica y tecnológica puedan hacer. Eh, yo creo que eso como introducción pues hace parte de la respuesta a la pregunta de eso, de la capacidad de conocer el origen de la vida, eh, y de la ibris griega, Ujú. Exceso. de ese exceso y de ese desacato de la ley natural de creer que nosotros podemos crear una vida por fuera de la vida misma. Pues eso pues por el momento lo puedo decir ahorita. Dejo que Oscar hable al respecto. No, 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 y que yo no debo decir nada aquí, No, en absoluto, no, porque ahí estuvo totalmente estructurada mi respuesta también en cuanto a Dios,
motor móvil del universo, Aristóteles, Dios, la naturaleza, si el hombre puede crear vida, la ciencia ficción, la máquina. Entonces entra el problema de la máquina, comienzan a hacerse invenciones maquínicas, ¿cierto? Y si a esas invenciones maquínicas, o en la Eva futura, o el supermacho de Alfred Jarry, ¿cierto? Tienen vida y tienen vida como los seres humanos, o son los robots que concebiría en el año 1920 el escritor checo Karel Čapek, etcétera. O sea, si ese mundo de la máquina comienza a intervenir el mundo de Dios, y si Dios era quien daba vida hasta ese momento, o la naturaleza proveían de la vida, quien quitaba la vida era Dios, o la misma naturaleza se destruía a sí misma para desconstruirse de otra manera. Entonces, de la misma manera podríamos pensar, Alejandra y Sergio, si tenemos espíritu, si tenemos alma, si después de la muerte existe la vida u otra vida, etcétera, que ya serían pues cosas para las que no tendría alcance, como bien dice Alejandra, especulativo. No podríamos decir, bueno, el alma está aquí, el Atman de los orientales, el alma o el espíritu, qué son, en qué consisten, cómo son, realmente la ciencia. Entonces ahí decidiría un poco también hacia dónde orientamos esa tarea, pero básicamente para mí es la relación con la máquina, con los inventos maquínicos, de construir, de hacer vida, de dar vida. Quien había tenido el poder hasta ese momento pues era Dios, quien daba la vida o la quitaba, o la da y la quita, ¿cierto? Todavía no podemos decir absolutamente nada, pero sí es un terreno bastante intrincado, bastante movedizo, el concebir como alma o espíritu, y si le podemos dar a esa máquina el alma o el espíritu, ¿cierto? O le podemos dar a esa máquina sentimientos humanos o sentimientos de carácter humano, o la podemos proveer de esa inmensa duda cartesiana o de esa inmensa incertidumbre en la que vivimos y necesitamos vivir los seres humanos para hacer lo que hacemos, arte o estética, o hacemos constructos estéticos o del arte, es exactamente desde la misma inquietud, desde la misma incertidumbre que tenemos sobre la vida y cómo nos quedamos en ella o cómo quedamos en la vida de otros, y si quedamos como un alma o un espíritu que vive entre ellos y que después puede ser invocado o llamado por nosotros a través o por medio del espiritismo o los fenómenos paranormales, etcétera, que también son de presencia constante entre nosotros. Recordemos que Georg Steiner, por ejemplo, en el libro Presencias Reales, esa primera presencia real de la que habla Georg Steiner en su libro es Dios. Y dice, el Dios es un metarrelato del mundo occidental. Dios hace presencia como un metarrelato del que no podemos deshacernos, al que no podemos destruir, como al demonio. O sea, también lo demoníaco es una presencia relevante en el metarrelato, en el gran relato de Occidente, ¿cierto? Eso ahora mismo lo estamos tratando con nuestros estudiantes en literatura, el relato de Dios como el relato, los grandes metarrelatos. Quizá estamos metidos en grandes metarrelatos y quizá Mary Shelley, ¿cierto? Buscó la manera de destruir un poco ese gran metarrelato y crear esa primera o una de las primeras relaciones con el mundo de la máquina desde la ciencia. Ya fue indicado el galvanismo, esos seres humanos que les daban energía y podían salir a caminar como la que necesito yo ahora, entonces un electrochoc de eso para ir a caminar, entonces de la misma manera como un zombie, ¿cierto? Maravillosa la indicación de Alejandra sobre la ciencia ficción. Me interesa mucho, voy a robársela un poquito para mi tarea académica. Yo tengo aquí como dos apreciaciones, si me permiten. A ver, la primera es que justamente con esta radicalización en el sentido de llevar hasta las últimas consecuencias la idea de que el ser humano no tiene naturaleza sino condiciones, como esa premisa del existencialismo, esa radicalización ha cambiado el metarrelato de Dios por el metarrelato del ser humano.
Entonces ya no es Dios el que crea, sino que ya es el ser humano el que fabrica. Ujú. Porque mal que bien, la Ah, bien. creación es un misterio. Pero cuando se habla de que la creación Ujú. sea del ser humano, ya no se habla de misterio, sino de fabricación. Y cuando se habla de fabricación, Ujú. se está hablando de la posibilidad humana de planificar hasta sus últimas consecuencias cómo queremos que sea ese ser humano que ahora no nos sirve. Entonces, todas estas teorías transhumanistas están muy, em, las poshumanistas sobre todo, primero, dicen que la categoría de ser humano es insuficiente para pensar el ser humano hoy. Entonces tenemos que buscar otra forma de ser humanos. Pero los poshumanistas van más allá y dicen, ¿y para qué nos sirve la idea de humanidad? Pues creemos el ser humano a nuestra imagen y Ujú. semejanza, ¿cierto? Y crear al ser humano a nuestra imagen y semejanza es creer que podemos cambiar nuestra arquitectura moral, es que podemos, como si nosotros tuviésemos una arquitectura moral, como si nosotros tuviésemos la capacidad, el derecho de cambiar moralmente y eugenésicamente y químicamente y a través de la biomejora química a los seres humanos de tal manera que se eviten las guerras, que se eviten los genocidios, que se eviten los conflictos étnicos. Eso es un horizonte de la política, evitar las muertes, evitar todos esos crímenes por ideologías, por lo que se quiera, pero sobre todo la idea de que nosotros somos Sí, capaces de fabricar un ser humano que sea capaz de ser moralmente mejor. ¿Y qué es eso? sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es Qué ser bien. capaz? ¿Qué Ujú. es, qué es ese escenario en el que el ser humano es capaz de fabricar como si fuera fabricar un pocillo, fabricar una mesa, fabricar Sí, un computador? ¿Qué es eso de poder fabricar un ser humano moral mejor? ¿De acuerdo a qué modelos? ¿De acuerdo a qué experiencias? ¿De acuerdo a qué referentes? ¿De acuerdo a qué? total. Eso está tremendo. El transhumanismo y el poshumanismo me parece que está bien, en el sentido de que son como un movimiento que se desprende de muchas otras tradiciones, pero al mismo tiempo me parece absolutamente monstruoso creer que podemos mejorar genéticamente y biológicamente a los seres humanos para que dejen de sufrir, cuando justamente parte de la constitución humana es la fatiga, el sufrimiento, el cansancio, el Ujú. aburrimiento. Y usted como El tedio, pretende el hastío. el hastío, por Sí, favor, sí, por favor. ¿Cómo nos van a quitar el tedio o el hastío? aburrido, yo le digo, pues abúrrase más. Sí. Va a ser Uy, una cosa, bacán. Es pues abúrrase y llores y haga tremendo. Muy bacán. borrarse. Va a parecer una mamá cruel. Quite eso de ahí. Bien. Sí, sí, claro. No, pero mi pregunta es la siguiente, ya para terminar esto, y es que el transhumanismo pretende que todos los males de la humanidad hasta el momento han sido una absoluta falta de comprensión de lo que el ser humano es capaz de fabricar a semejanza de sí mismo, ¿cierto? Entonces somos capaces de fabricar un nuevo ser humano, incluso mejorado moralmente, de tal manera que las guerras, los conflictos, eh, mm, se desaparezcan, es decir, las clásicas utopías del siglo XIX y las distopías cinematográficas del siglo XX, es decir, que haya armonía social, que haya perfección política, que vivamos en un mundo feliz, Huxley. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que los seres humanos Ujú. podamos ser mejores moralmente si renunciamos al sufrimiento que nos produce el sufrimiento de los otros? Es decir, ¿cómo es posible que nosotros seamos empáticos si renunciamos al sufrimiento que sobre todo es moral? No veo cómo. O sea, si yo soy empática con otros, si la simpatía que me crea el sufrimiento de otro ser humano me lo produce porque yo sufro, porque me pongo en el lugar de él, ¿cómo es posible que yo vaya a ser una buena persona si me quitan la capacidad de ser empática a través del sufrimiento? Entonces, yo creo que hay una discusión súper grande, porque yo sí creo que haya unos progresos tecnológicos y científicos muy grandes que nos ayuden a mejorar en muchos aspectos, pero en el término moral yo creo que ahí no nos podemos meter, es decir, la ciencia no puede pretender que nosotros vamos a ser mejores moralmente sin que podamos ejercer el uso de la libertad de pensamiento, de
de la crítica, del pensamiento libre, porque entonces sin sufrimiento, y no quiero decir que es una apología del sufrimiento, pero sin un mundo que nos desacomode, pues entonces no tenemos nada más que pensar. O sea, usted en un mundo armónico, ¿qué va a querer pensar? ¿Sobre qué va a pensar? Pues yo no quiero la armonía, pues, y lo declaro, eso sí no lo corte. No, y lo de la mamá tampoco lo vamos a cortar, precisamente esto es la herencia oscura. No, Sí, es la herencia oscura. la herencia oscura de Jacobo. Es muy importante que él vea este testimonio más adelante. Ese es su espejo. Saltamos al último bloque, ya es como a modo de No, epílogo, o Oscar quiere hablar un poco más sobre no, este, no, 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 más no, ahí está resuelto a todo lo que modo de queríamos epílogo, decir que ya nosotros. igual todo ha ido, gracias a la estructura que me propuso Alejandra, ha ido fluyendo hacia esta última. No es una pregunta, sino como dejar, sí, es una pregunta que les lanzo a ustedes sobre la ética, y ya que se habló sobre el transhumanismo y la fabricación de la vida, eh, había un punto sobre bioética y humanismo, pero me parece más interesante preguntarles sobre la ética, una ética personal, una ética de la investigación, ¿cierto? O una ética social. O si hay diferencias, o si la ética es una sola. Eh, ¿Qué piensan ustedes? Lo que han leído ustedes, o qué luces nos pueden dar. No, a ver, Alevinas, ¿qué dice Alevinas? Ana puso Alejandra puso cara como de, ay, ¿qué es eso? Sí, pero es que eso es lo que ella estudia, además. Alejandra, no Ah, te oímos. Alejandra. No, hola, hola, hola. Ahora sí, ahora sí. No, Ahora ya, sí, ya, ya. listo. Ok, ¿Empiezas tú o empieza Oscar? como dicen por estos lares. Mm, Pues a ver, a mí no me parece como tan complicado. Una ética de la investigación, una ética social, una ética individual. Mm, Pues a ver, si partimos de la base de que la ética es más contemporáneamente como la doctrina que estudia las distintas fundamentaciones o justificaciones de los comportamientos morales, pues la ética está absolutamente viva, en el sentido de que es un estudio de cuáles son las justificaciones, de cómo se actúan en determinados contextos, en determinados discursos filosóficos, cuáles son los valores que arraigan allí de tal manera que permiten guiar comportamientos de cierta sociedad. Pero también existe la idea de que la ética es como el conjunto de códigos que guían la acción del individuo independiente del contexto y de la sociedad. No obstante, yo creo que uno debe traer a los griegos en ese sentido y tratar de no olvidar la historia de la que venimos y que la ética no es simplemente un código de conducta o las maneras en que se comporta cierta comunidad, sino que la ética es eh, aquella situación colectiva o comunitaria que propicia cierta formación del etos de las personas de esa comunidad, es decir, la que a través de los valores que cierta comunidad tiene conforman el carácter de cada una de las personas. Lo que pasa es que eso fue como sacado de tajo con los empiristas, y entre ellos Hume, y luego Kant, pues que no se le puede llamar un empirista, pero cuando ellos se dicen que hay ciertas verdades de hecho en el mundo que no se corresponden con los valores que uno tenga en el mundo, y independiente de los valores que una sociedad determinada profese, cada uno de los individuos puede decidir qué hacer, ¿cierto? Y de ahí, pues, como todo el discurso moderno, individualista, y no lo digo despectivamente, individualista en el sentido que también viene del contexto de nuestra autora, la idea
la relación directa con Dios, que debe ser una moral individual y privada, pues usted decide qué hacer siempre y cuando usted cumpla las reglas de Dios o posteriormente, de manera secularizada, usted puede actuar de acuerdo a su propia conciencia o al fuero interno. Yo creo que la pregunta por una ética social, una ética de la investigación, una ética individual, no debe ser postulada en los términos de disyuntiva. Es decir, debe ser planteada siempre con una conjunción. No solo porque sea importante articular las tres, la ética individual, la ética social y la ética de la investigación, sino porque en la vida práctica todo está junto. Y el sujeto que es un científico investigador es un sujeto individual también, un padre, una madre, un hermano, una hija, un tío, un primo, un profesor, un investigador, un ciudadano. Sí. Entonces, eso no es tan fácil de resolver porque el contexto es muy fuerte, el mundo está ahí y nosotros estamos en el mundo produciendo además mundo con nuestras acciones y con nuestras decisiones, sino porque si nosotros creemos que existe una ética individual independiente del mundo, pues entonces estamos de espaldas al mundo. Y estar de espaldas al mundo es prácticamente estar muerto, pues, me parece a mí. Es decir, en un total aislamiento donde uno no es capaz de retroalimentarse de las perspectivas de vida que tengan otras personas. Respecto a la ética, por ejemplo, la investigación, en la discusión con el transhumanismo y con la bioética, pues ahí ni Oscar tiene nada que decir, ni usted tiene nada que decir, ni yo tengo nada que decir, porque ninguno de los tres somos investigadores científicos, ¿cierto? Allá habrá personas que son las que deciden ese tipo de cosas. Sin embargo, nosotros como ciudadanos y cada uno en lo que hace en términos de humanidades, sí puede estar muy atento y muy curioso y sobre todo inquieto a ver qué está pasando allá. No porque nosotros queramos que exista una única ética al respecto, sino porque nos parece que esa ética que debe ser llevada a cabo en la investigación debe ser un asunto que nos concierne a nosotros. A usted como alguien del teatro, a Oscar como alguien de letras y a mí como alguien que estudia filosofía. Pues, yo creo que sí tiene que ser algo que nos concierne a todos, pero donde no todos tenemos que decir directamente algo objetivo o algo verdadero, sino simplemente como ciudadanos de un lugar particular que tenemos algo que decir respecto, por ejemplo, a que la vida se acabe a los 70 años, o que el aborto o la interrupción del embarazo sea algo válido, o sobre la maternidad asistida, o sobre la lo tenemos que decir, no simplemente porque tengamos una opinión científica, no, sino porque estamos en un lugar en el mundo y que esos temas nos afectan y pues allá que es nuestra opinión. Oscar. Dostoyevsky dice que todos nosotros somos culpables de todo, y de todos ante todos, y yo más que los otros, dice ese señor Dostoyevsky, ¿cierto? O sea, todos nosotros somos culpables de todo y de todos ante todos, y yo más que otros o que los otros, dice Emmanuel Levinas en Ética e Infinito, ¿cierto? De Levinas. Ahora él lo hace desde pues, su formación, sus maneras de inquirir también y de hacer su constructo pues, del otro, de la otredad, de la alteridad, todo esto de lo que se habla, la tolerancia, el pluralismo, ¿cierto? Todas las cosas que fascinan los oídos, indudablemente como sirenas a Ulises, ¿no? Entonces fascinan a los oídos con que la pluralidad, eso cómo se come, la alteridad, eso qué es, la otredad, eso cómo es, de dónde proviene. Un poco como eso. Me resulta también ahora entonces la ética como una especie de zumbido, como que la ética zumba por todas partes, pero nunca pica. Nunca cae donde es o nunca es lo que debería ser en la consideración, ¿cierto? Entonces es un zumbido, como un gas que no tiene alcance. Entonces como concebía que ese término de la eudomanía, ¿cierto? Y de todo esto hermoso de lo que se hablaba,
o lo que tratábamos desde Spinoza, etcétera, todo esto pues ha ido haciendo o provocándose en ellos unos cambios que son para mí más que evidentes. O sea, en un momento determinado cambié todo ese término, hice una corrosión total y una destrucción de lo estético, o mi relato, ese término ha sido totalmente transformado, en cuanto que yo me inclino hacia ese yo frankensteiniano que está en el mundo de una manera arrojado al mundo indemne, desnudo y monstruoso, que nadie quiere escuchar o que nadie escucharía, o al que nadie le creería absolutamente nada de lo que dice o hace. Entonces, me inscribo más bien en una estética del yo estético, el artista como tal, que hace el arte, sin consideraciones a nadie, sin sujeciones a nadie, sin condicionamientos a nadie, sino que realiza la obra de arte que él considera quiere hacer o hace o realiza. Ya él es quien decidirá, ¿cierto?, qué es lo que es ético en el arte que hace o no, porque sería la moral de la que habla André Gide en El Inmoralista, o la condición de si nosotros estamos observando en el medio lo que otros hacen, dicen, y que nuestra condición estética, ¿cierto?, hace relaciones o causa relaciones más creadoras para mí. Para mí las relaciones son en la comunidad básicamente las que están relacionadas con el orden estético, o sea, las maneras de ser, eso que Nelson Goodman llamaba maneras de hacer mundos o manera de construir mundos, y en eso se va haciendo la construcción de lo ético, porque eso está es en el trato. Para mí está radicado es en el trato con el otro. ¿Desde dónde trato al otro? ¿Cómo trato al otro? ¿Qué es lo que debo tratar del otro? El otro convertido en un inmenso libro como la naturaleza, en un tratactus, ¿cierto?, de relación. Totalmente es que ese yo no sabe tratar al otro, ese, comillas, sujeto, diría Foucault, todos esos otros manes. Yo lo radico en el yo, ¿cierto?, como quien hace el trato, quien determina además la estetización de ese trato, la sublimación de ese trato. Y si nosotros no tenemos la construcción de la membrana que trata al otro desde la sustancia misma de la construcción del otro, porque lo que está haciendo Víctor Frankenstein es la construcción de otro para poderlo tratar, quizá Alejandra y Sergio, ¿cierto? Está haciendo la construcción de otro para poderlo tratar, para poderlo llevar a su mundo, para que ese otro pueda estar en su mundo sin problematizar ni dudar absolutamente de su ética, de su trato ético, ¿cierto? Mediante esa oleada incalculable de corrupción que estamos viviendo, de falta de ética. ¿Cómo vamos a continuar llamando la ética como ética o reclamos a la ética? Estos días una amiga médica me ha invitado a una reunión de bioética. Trataré de no estar, porque en medio de la corrupción, de los intereses económicos, ¿cierto?, de lo que Raúl Banenheim llama la corrupción del dinero, la fetichización del dinero, ¿de qué ética podemos hablar? Pues yo no puedo hacerlo, no lo podría hacer, y por eso he construido mis Frankenstein un poco a mi manera, a mi modo de fabricante de lo transhumano, es cierto, del transhumanismo, y he fabricado un poco los seres con los que puedo tratarla, he tratado de construir un poco la comunidad donde puedo intervenir, he tratado de construir el teatro donde puedo estar, para no mantenerme a toda hora en contradicciones irresolubles de si el otro hace las cosas éticamente o no las hace. Para mí, pues, en el mundo, el problema no es de la ética, sino como los intereses económicos. Las inmensas inversiones económicas que hacen en el mundo están determinando, arrasando, derribando, desmoronando constantemente nuestro falansterio, como diría Charles Fourier.
Tienes que repetirme esa Con su última magisterio, frase. ¿cierto? Tienes que repetirla porque creo que quedó entrecortada y es, creo que fundamental. Para Bueno, mí, ¿cómo sería entonces que, cierto? ¿Cómo decíamos, Alejandra? tú decías que para ti el gran problema no es la ética, sino como los grandes problemas producto de la economía que Ay, acumulan. Así, el problema no es la ética ante el derribamiento, ante la intervención, sí, bien, gracias, ante la corrupción del dinero, de la peste, del dinero, de la utilidad, del consumo. Entonces, es un derribamiento constante, porque ética, yo soy un consumidor, ¿cuál ética puede tener un consumidor? ¿Cierto? Consume en esa sociedad del espectáculo. A él no le interesa si es ético o no. Bien. ¿Por qué? Porque la ética no se puede establecer para todos, ni de la misma manera. Como hablábamos ahora, o hablaba Alejandra de del transhumanismo, de la fabricación de ese ser moral. Habría que hacerlo. Tendríamos que construir, fabricar ese ser moral. Es la consideración mía, porque yo me inscribo totalmente en lo estético. Recuerdo un poco cuando hablábamos de la relación ético-estética, es un momento en donde se hablaba sobre los 90 de la relación ético-estética. Era tan tremendo eso para mí que desistí quitar lo ético, o sea, más bien el mundo es estético, es una consideración de la relación con el arte, con la mediación estética, de la formación estética. En ella he inscrito, he instalado casi toda mi inclinación teórica de reflexión o meditación sobre las problemáticas o sobre esas problemáticas. Entonces extiendo un poco, sin quitarla de en medio, concediéndole otra visión, la ética, ¿cierto? Más bien espinociana, de los sentimientos, de la tristeza, del dolor, de lo trágico, y llevarlo siempre, yo trato de llevarlo siempre a la tragedia, y desde la tragedia hablo de lo estético, y en la tragedia la ética se problematiza, en la tragedia griega sobre todo, ¿cierto? Si vamos a hablar de los griegos y en la tragedia griega, la ética se problematiza porque tenemos que vivir, es necesario vivir. Ahora, no consideremos tampoco esa condición del exterminio del otro, de la masacre del otro, del hundimiento del otro. Para nosotros ahora es exactamente el poder, el dominio que establecen unos poderes, ¿cierto? Sobre todos nosotros, que no son nada éticos, ¿cierto? Lo que está ocurriendo con la pandemia no es nada ético. Es la demostración para mí más evidente de que no lo es, de que no existe una medición en ese sentido, de que no existe una más mínima contención en ese sentido. Entonces, ante ese derribamiento, ante ese desmoronamiento tan tremendo de lo humano, si todavía podemos hablar en el sentido nietzscheano de lo humano, pues evidentemente que hace que dude totalmente de una manera de relacionarme con otros o con los otros desde ahí. Sí, la pregunta era muy compleja y creo que es algo para abrir y para discutir cada uno en su vida, en sus relaciones, en su trabajo. Cuando hablaba de la investigación me refería no solamente a los que investigan, sino a cómo lo vives en tu vida laboral, ¿cierto? Pero me parece maravilloso dejar esto abierto. Vamos a cerrar. Yo creo agradecerles por su tiempo, por sus libros, por sus lecturas, por compartirlo con los espectadores, espectadoras de Casa Teatro El Poblado, con los futuros lectores, que eso para mí es lo más importante de esta reunión, de este triángulo entre los tres en diferentes partes del mundo, encontrarnos y crear una biblioteca para otros y que eso genere otros saberes y otras preguntas. Muchas gracias por estar acá, siempre bienvenidos a Casa Teatro y nomás agradecerles y darles mi corazón de piedra como Shelley se lo entregó a María. ¡Qué belleza! Bien.
Oh, que me diste la oportunidad. Repito, cuando quieras, te invito. Oscar, un placer estar compartiendo No, aquí conversación. Te confieso que estaba un poco nerviosa. no, para mí también lo ha sido muy poderoso. Raras veces participo en estas comunidades de conversación, Sergio lo sabe, soy muy autista, autárquico, entonces raras veces así me meto en un diálogo tan bonito, esta tarde-noche, que es un diálogo tan bonito como que hablamos muy bonito, me gustó eso, me hace sentir mucha melancolía del arrasamiento pues, de la vida ética del ser humano y de esta condición que estamos viviendo tan densa, tan oscura, tan tormentosa, pero haber podido hacer esto me llena de fortaleza, fortalece mucho mi manera de estar pues aquí en el mundo como adversario, como crítico de la pandemia, de la amenaza, del exterminio, entre comillas, del ser humano, etcétera. Fue una maravillosa intervención. A ti, Alejandra, muchas gracias. Me complace mucho haberte conocido y escuchado esta tarde. Y a Sergio, que fue perra tan cansón, tan metelón, que nos puso en esta tarea. Qué ¿Cierto? maravilla. Mientras hablábamos, recordaba los diálogos el diálogo de Leuco de César Pavese. Por ahí después les mando cositas de eso. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias a Infinitas ustedes. gracias. Bueno, Cuídense nos mucho. vemos pues. Hablamos. Recuerden enviarme los pues. libros que quieren recomendar, Bueno, por favor. chao. 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 Chao, gracias. Chao.